Buenas noches. Mario. Gracias. Según la Constitución, cualquier persona que tenga cumpliendo sus derechos puede aspirar a un cargo de elección popular. En este caso, ¿cuál es la situación jurídica del señor Anaya? Toda vez que en la carpeta de investigación que se inició en octubre pasado, él no aparece como imputado, solamente es señalado por dos personas que, como usted bien dijo, ayer hacen referencia a esto. ¿Cuál es la situación jurídica de él? Y si con esto, si con el avance de la investigación que usted pide a PGR, él podría perder la posibilidad incluso de registrarse como candidato a la presidencia de la República. Y segundo, cuando usted pide al principio que él asuma su responsabilidad, ¿a qué se refiere? ¿A que él declare ante PGR, se presente, o que lo haga, en este caso, su suegro, que es el socio principal de la empresa que llevó a cabo la operación de compraventa de esta nave industrial? Gracias. Mira, Mario, te contesto la última pregunta y después le voy a pedir a Paco Guerrero que nos haga favor de contestar la primera. Pero cuando decimos que asuma su responsabilidad es que deje de echarle la culpa a otros, que deje de mirar a otro lado, que deje de distraer la atención, de tender cortinas de humo, de decir que es el PRI y que es guerra sucia y que es nuestra campaña. Nada tenemos que ver, por eso decimos que asuma su propia responsabilidad. Este hombre tiene más denuncias y más escándalos de corrupción que cargos en el sector público. Es penoso. A eso nos referimos. Ahora bien, claro que al pedir nosotros que la autoridad federal haga la indagatoria a profundidad, es pues que interrogue, que cite, que llame a todos aquellos que tengan algo que decir. Cuando estás hablando de un esquema de lavado de dinero y de delincuencia organizada tan complejo, hay muchas partes involucradas. Y de la documentación a la vista, pareciera que hay muchas personas que tendrían que ser citadas por la autoridad. No necesariamente en carácter de indiciado, pero sí en carácter de alguien que puede contribuir con información para esclarecer este caso. Y entonces le voy a pedir a Paco que nos haga favor de contestarla. Muy buenas noches a todos. Bueno, en torno a la primera parte de la pregunta, como ustedes saben, cualquier persona que aspira a un cargo de elección popular tiene que cumplir con los requisitos que están establecidos en la ley. Pero llama mucho la atención que sus propios compañeros de partido, el día de hoy, senadores de la República, militantes del propio Partido Acción Nacional, le han exigido que aclare esta situación, porque evidentemente el estatus de precandidato, en este caso ya de candidato a la presidencia de la República, requiere también de una estatura moral que es importante que se empate. En este momento, si su propio partido le está pidiendo que dé explicaciones, creo que a él le corresponde, y es una responsabilidad, como decía con Tino, el senador Lozano, no se puede escapar al bulto de esta situación, tiene que atender todas las interrogantes que están en la opinión pública y que además han sido planteadas no particularmente por el equipo de campaña, como se ha señalado en este deslinde tan claro, sino las preguntas que se están haciendo muchos periodistas, muchas agencias internacionales. Ya es una nota que se ha transformado en un escándalo internacional y a él le corresponderá responder a este tipo de situaciones. Gracias. Siguiente pregunta, por favor, para Vanessa Alemán del Grupo Imagen. Por favor. Buenas tardes. Preguntarles, en el mismo sentido, ¿ustedes buscarán a través de las instancias electorales que se anule la candidatura de Ricardo Anaya, pues ante estos hechos? Incluso se corre el riesgo de que este mismo dinero de procedencia, pues si no ilícita en este momento, si turbia, pues termine dentro de la campaña política. Entonces, ¿ustedes lo pedirán en algunas, además de las instancias judiciales, de las instancias electorales, intervengan? Esa es una pregunta muy importante. Por supuesto, las autoridades electorales tendrán que estar atentas al desarrollo de este asunto para que en su momento, si se han cometido delitos o si eventualmente hay una investigación en curso, eso se tendrá que aclarar ante las instancias especializadas que tiene el Instituto Nacional Electoral. Por eso es fundamental que esta persona enfrente de manera abierta estas acusaciones y que todos podamos conocer, no solo a las autoridades electorales, sino como mexicanos, como ciudadanos, tenemos derecho a saber cuál es el talante personal de los candidatos que están participando en este proceso electoral. No, y si me permiten agregar algo, pues es que regresamos al tema.
y ojalá nos puedan ayudar ustedes a recordar si acaso en la historia moderna de nuestro país tenemos algún caso similar en el que un candidato a la presidencia de la República esté formando parte de una carpeta de investigación por lavado de dinero o por cualquier delito. Es muy delicado. O sea, el tema que más está preocupando ahora en la agenda pública, lo tenemos a la vista, es el de la corrupción. Y todos los candidatos están hablando del asunto. Aquí lo importante es quién tiene la legitimidad y la autoridad moral para hablar del tema, sin ser señalado. Y como habrán visto ustedes, el único que está limpio de todo tipo de denuncia y acusación es José Antonio Meade. Y nosotros aquí como equipo de campaña estamos para deslindarnos de esta grave acusación que se nos hace de estar detrás de estas denuncias, detrás de esta información, cuando no tenemos ni idea de quién se trate. Estos señores que declararon ante la Procuraduría General de la República, de su abogado, de Barreiro, del otro prestanombres, no sabemos de quién se trata. Pero como bien dice Paco, que las autoridades investiguen a fondo el asunto y que vengan las consecuencias de derecho que correspondan en el ámbito ministerial, de Procuración de Justicia y también en el ámbito electoral. Muchas gracias, senador. Siguiente pregunta, Claudia Guerrero, del diario Reforma. Por favor, Claudia, aquí adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Yo quería consultarles si ustedes no ven que se está como que repitiendo el guión de lo que ocurrió en el Estado de México. Cuando vimos que arrancó la contienda, también hubo una supuesta acusación de PGR contra Josefina. Después ella se desplomó y ya supimos cómo terminó la contienda. Si ustedes no creen que se está repitiendo este escenario. Y la otra, quisiera preguntarles su opinión, ¿cómo ven desde el equipo de Meade estas revelaciones que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación sobre el uso de empresas fantasma desde el gobierno federal, desde dependencias en específico, y pues que los miles de millones de pesos en observaciones siguen fluyendo como cada año en presuntas irregularidades? Muy bien. Mira, Clau, la verdad es que no, ni se nos había ocurrido ni habíamos pensado en un paralelo con la campaña o con la contienda en el Estado de México. La verdad es que no lo habíamos visto como tal. No queremos hacer este tipo de reflejo o de símil, pero sí vemos un tema muy delicado, porque, como dije, no es un refrito, no es que ya me había referido al caso, sí, pero no con estos testigos, no con estos testimonios, no con estas constancias, no con estas documentales, no con tales evidencias. No, señor. Esto es muy grave y sí estamos hablando de que un candidato a la presidencia podría estar involucrado de manera directa en un esquema de lavado de dinero que, como bien dijo Paco, está alcanzando proporciones internacionales. Y por lo mismo queremos ser el señor Barreiro. ¿Cuál es su responsabilidad en todo este caso? Se le está señalando directamente, se está implicando como el artífice de toda esta ingeniería. Ahora, sobre las revelaciones de la Auditoría Superior de la Federación, miren, nosotros no somos equipo de campaña del Gobierno de la República. Quienes tienen que hacerle frente a este tipo de observaciones son las propias dependencias del Ejecutivo Federal. Claramente hemos visto cómo la secretaria Rosario Robles ha salido a dar la cara, a presentar su posición al respecto. Se los digo yo, que fui secretario del Trabajo, cada año recibes una serie de observaciones, tanto de tu órgano interno de control como de la Auditoría Superior de la Federación. En fin, eso yo te diría que es hasta cierto punto común. Lo que viene después es un periodo para poder aclarar y hasta solventar dichas observaciones. Y si algunas de ellas no quedan del todo claras a juicio de la propia auditoría, entonces se pasa, ¿verdad?, a la siguiente instancia, que puede ser el ejercicio de la acción penal. Pero lo que sí quiero dejar muy en claro, porque no queremos siquiera recibir la más mínima insinuación de que José Antonio Meade, en su carácter de secretario de Desarrollo Social, pudo haber tenido algún tipo de responsabilidad sobre todo esto que se comenta. Nada de lo que ocurrió, nada de lo que se está diciendo fue en su época. Ningún contrato, ninguna gestión, ningún cumplimiento del mismo. De hecho, no solo, sino que en su época él mismo dio parte a la autoridad interna, al órgano interno de control, para que se tomaran cartas en el asunto. Y de hecho también en su tiempo, Eduardo del Río nos puede comentar mejor, bueno, pues él ordenó que este tipo de contrataciones quedaran atrás y que no fueran nuevamente utilizadas.
El principal, bueno, no el principal, porque tiene muchos activos, nuestro candidato José Antonio Meade, pero uno de sus principales atributos del que nos sentimos muy orgullosos nosotros, y estoy seguro que muchos millones de mexicanos también, es de su honorabilidad, su honestidad. Que 20 años que se puede, además que él nos demuestra que se puede pasar por el sector público, por el gobierno federal, con un gobierno de un color o de otro color, en 5 secretarías de Estado, con buenos resultados, con disciplina y con honestidad a carta cabal. Y eso, la verdad es que es motivo de orgullo para nosotros. Y eso es parte del contraste que tenemos ahora frente a la ciudadanía, que mostrar quién es quién, qué plantea, cómo lo plantea, cómo lo sustenta y qué congruencia hay entre lo que uno piensa, dice y hace. Se lo preguntaba, senador, porque hoy senadores de oposición aseguraron que Meade debería rendir cuentas ante PGR porque es el quien recibió las cuentas de Robles como sucesor de ella en Sedesol. Pues sí, pues mira, ¿qué quieres que digan ellos? Pues están viendo que por un lado a su candidato del Frente le está lloviendo sobre mojado, con todos estos escándalos, y luego están viendo que del otro lado, quien está diseñando, confeccionando una constitución moral y una república amorosa, se rodea de la maestra Elbester Gordillo y de Napoleón Gómez Urrutia, de Nestora Salgado y demás personajes. Pues claro que quieren distraer la atención y quieren repartir parejo, pero saben que no estamos pintados. No nos vamos a dejar y vamos a defender la honorabilidad de José Antonio Meade, cual debe ser. Senador, muchas gracias. Siguiente pregunta de Gerardo Cedillo, Enfoque, por favor. Hola. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Para preguntarles si, bueno, ya hoy incluso hay alguna reacción también por parte de Andrés Manuel López Obrador, que plantea la posibilidad de una sustitución de candidato en el frente. Habla él incluso de Diego Fernández Ceballos, por ahí lo menciona, que a lo mejor podría ser el sustituto de Anaya, pero también digamos, arremete contra ustedes. Dice que también sería prudente de que le fueran evaluando un cambio de candidato. Yo quisiera una opinión al respecto. Y la otra, si efectivamente, digamos, la Procuración de Justicia, en este caso, digamos, no se administra o no se está utilizando precisamente con fines de golpeteo político, y se lo pregunto a Mariana, que bueno, pues fue incluso su procuradora de la PGR, ¿no? Si este tipo de situaciones, pues no, o sea, digo, no tenía conocimiento, dicen ustedes, pero bueno, pues al final de cuentas, no sé si sea, y lo digo en el mejor de los términos, creíble este asunto. Bueno, mira, déjame comentarte muy brevemente y además a tono ya de guasa, ¿no? La primera pregunta. Tanto que se refiere a nuestra campaña, López Obrador, tantos errores que está cometiendo últimamente, que algo ve que le preocupa, algo le inquieta. Ya desde el momento que pone a su supuesta o su adelantada secretaria de Gobernación en la lista plurinominal, es que algo huele que puede pasar. ¿Y qué puede pasar? Que puede perder. Y que le podemos ganar y que le vamos a ganar. Entonces, eso es lo que explica su insistencia y sus ocurrencias. Pero hay que dejarlo que hable. Si se está equivocando, no hay que interrumpirlo, que siga hablando. Y le pido a Mariana que conteste por alusiones personales la segunda pregunta. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Pues simplemente reiterar lo que ha dicho ya Javier y lo ha dicho también Francisco Guerrero, en el sentido de que nosotros estamos haciendo un deslinde muy claro de esta campaña con respecto a esta investigación en PGR. Ha quedado claro que fue hasta el día de ayer que nosotros nos enteramos, no teníamos conocimiento de ni de los personajes involucrados, ni del tipo de operación que está manejándose, y que al contrario, nosotros lo que queremos es que se aclare, que como se ha señalado, pues responda ante estos señalamientos muy graves, muy delicados para un candidato que aspira a la presidencia de la República, y que estaremos muy atentos y vigilantes de estar a lo que diga la institución, en este caso la Procuraduría, del avance de la investigación. Nosotros vamos a exigir que se continúe y que se aclare hasta llegar al punto de verdad, pero insisto, hay un completo deslinde de que la campaña de José Antonio Meade esté detrás de esto. Gracias. Perdón, nada más una cuestión con respecto a la República Amorosa que hablaba Javier.
Yo le quisiera preguntar precisamente si incluso también la campaña de José Antonio Meade estaría pensando en presentar una denuncia ante el INE, en este caso, por la utilización de elementos religiosos el día de ayer en esta toma de posesión que tuvo Andrés Manuel López Obrador, con himnos, cánticos, alusiones a Cristo, en fin, una serie de cosas que llaman la atención y que muchos han dicho, pues es una contradicción cuando él se dice pues, heredero de Juárez en este planeta y bueno, pues a final de cuentas usa la imagen, ¿no? de imágenes religiosas, quitando el tema del laicismo, ¿no? Bueno, yo creo que fue público y notorio lo que sucedió el día de ayer. Todos los que estamos pendientes de la información fuimos testigos de estas expresiones a las que te has referido. Evidentemente es importante recordar que México es un Estado laico y que debe respetarse el Estado laico. Creo que será importante ver en los próximos días qué evaluación se hace tanto por parte del equipo de campaña como muy probablemente por parte de otras fuerzas políticas sobre el tono religioso que asumió con el Partido Encuentro Social Andrés Manuel López Obrador, pero sí es importante recordar que en México la separación entre la Iglesia y el Estado es un principio constitucional. Nosotros estamos haciendo un proceso de evaluación en respecto a todo lo que ha venido aconteciendo en estos días y oportunamente nuestra representación en el instituto informará al respecto. Muchas gracias. Última pregunta ya para cerrar esta ronda. Irving Pineda de Azteca Noticias, por favor. Hola, buenas tardes, senador. Preguntarle, entonces ustedes ven bien que ya la Procuraduría General de la República ya esta noche pues haya decidido lanzar pues una especie de alerta migratoria para que no se les escape Manuel Barreiro, el presunto lavador. Y número dos, si ustedes no ven que es un asunto personal de Ricardo Anaya, de la familia política de Ricardo Anaya, si no es más un asunto pues ahora sí que personal en el cual bueno pues se estarían metiendo en los tiempos políticos que estamos viviendo, pues si no ustedes tal vez alguien más. Y nada más finalmente en este tema del INE, donde se prohibieron los debates, ¿ustedes van a presentar algún recurso o ya lo van a dejar morir ese tema? Sí, mira, del primer tema, de esta alerta, yo no había escuchado, o no sé si habían ustedes escuchado algo de que la Procuraduría General de la República había pues hecho alguna alerta, alguna cosa de esta naturaleza. No, pero sí. Una alerta migratoria. Sí, una alerta migratoria. Bueno, mira, no estábamos. ¿Cómo lo lee eso? Bueno, lo leemos como algo pues afortunado y adecuado. Pues queremos saber cuál es el involucramiento del señor Barreiro en todo este entramado. Es imperativo, si él está siendo señalado de manera directa como el artífice de toda esta ingeniería financiera y corporativa, por supuesto que tienen que dar con él, por supuesto que tiene que declarar, por supuesto que tiene que decir lo que sabe y lo que hizo, y por supuesto que se tienen que deslindar responsabilidades. A mí me parece absolutamente correcto. Si así es, me parece que es lo que tiene que hacer la autoridad, y es el llamado que estamos haciendo. ¿Quién es Barreiro? ¿Y cuál es el nivel de involucramiento en toda esta trama? Ahora, respecto al segundo tema, que también tiene que ver con lo que preguntaba Cedillo. Mira, lo del INE, la verdad es que sí nos parece un retroceso. Estamos totalmente en contra que desde el INE se esté coartando libertad de expresión, la deliberación y el debate de las ideas. Una democracia se nutre precisamente a partir de las ideas. Una campaña o las campañas, aún en época de intercampañas, porque no necesitas llamar al voto para hacer un contraste de quién es quién, de cómo piensa cada quien, de cuál es su visión de las distintas políticas públicas, de cómo ve a México y al mundo. Y lo que debiéramos privilegiar es ese encuentro de ideas y de debate, porque además esto está relacionado con dos derechos humanos fundamentales, consagrados en el artículo 6º constitucional: la libertad de expresión y el derecho a la información. Esto no le sirve a la democracia. Y por supuesto que así, y felicitamos a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que está presentando también una queja al respecto, porque también a ellos afecta, porque estos son espacios para la deliberación de las ideas. Y qué bueno que lo haga la Cámara, y qué bueno, sí, y qué bueno que nosotros también, a través de la representación que tenemos ante el Instituto Nacional Electoral, vayamos a presentar esta queja. Y les anticipo, tengo ya preparado un borrador de punto de acuerdo
que estoy tratando ya, y creo que casi lo logro, de conversar con las distintas fuerzas políticas dentro del Senado de la República para hacer un punto de acuerdo, un respetuoso exhorto al Instituto Nacional Electoral para que reconsidere este criterio asfixiante para la libertad de expresión y el debate de las ideas, y que pronto podamos estar todos en los espacios, en los medios electrónicos, en los medios impresos, que podamos estar discutiendo y debatiendo los temas que a la gente le importan, sin que con eso estemos llamando al voto, pero sí privilegiando la democracia y la libertad de expresión. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario adicional. Paco, Mariana, Luis, Eduardo. Sí. Sí. No, yo, no, pues yo que sepa así casi tan personal como yo, no lo veo. Y no creo que me vaya a acusar a mí directamente, pero sí está diciendo que es el PRI o la campaña de Mid o los dos, ¿no? Y la verdad es que todo es un distractor de él para no asumir sus propias responsabilidades. Yo hago un llamado a la conciencia de Ricardo Anaya. ¿Sí? No hagas cosas malas que parezcan malas. Si sabías que tenías estos expedientes y sabías que tarde o temprano te iban a brincar, ¿para qué te metiste a la fiesta? Estás en una campaña política y obviamente todos quienes participan en contiendas electorales están bajo un escrutinio. Si de por sí los que estamos en política estamos bajo el escrutinio cotidiano de todos ustedes, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la sociedad, imagínate siendo candidato a la presidencia de la República, que se haga cargo de sus propias responsabilidades. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Colegas, muchas gracias por su asistencia a esta conferencia de prensa. Muy buenas noches.